capítulo número 2, los sistemas numéricos, mismo que pertenece al libro El imaginario de los números entre los antiguos mexicanos, una obra de Daniel Dehoux, que fue publicada por la editorial Publicaciones de la Casa Chata en su primera edición en el año de 2014. Libro que fue publicado en el marco del programa de apoyo a la publicación de la Embajada de Francia en México, IFAL, y por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, además del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Capítulo 2. Los sistemas numéricos. Mesoamérica se caracteriza por su diversidad lingüística. Al momento de la conquista se hablaban cientos de lenguas, muchas de las cuales desaparecieron a raíz del derrumbe demográfico provocado por la llegada de los españoles. Sin embargo, hasta la fecha subsisten más de 50 que pertenecen a tres grandes grupos: la familia otomangue, el tronco macromaya y el utoazteca, a los cuales se aunan lenguas de distinta afiliación. A pesar de esta diversidad, todas las lenguas mesoamericanas siguen ciertos procedimientos de enunciación de los números. Comparten un mismo sistema numérico que se diferencia de todos los demás sistemas existentes en la América indígena del norte y del sur. Los medios del saber contar. No hay sociedad humana que no utilice el número y el cálculo. Aquellas sociedades cuyo vocabulario carece de todo sistema de numerales, como es el caso de varios grupos aborígenes australianos, de los Vedas de Ceilán y de ciertos habitantes del estrecho de Torres y de Papúa Nueva Guinea, pueden, no obstante, transmitir datos numéricos y contar los objetos mediante aparamiento, asociándolos unos con otros. Crump, 1995, 2.67. Las demás sociedades utilizan numerales e implementan procedimientos lingüísticos específicos. La base. Para contar con numerales, teóricamente sería necesario designar cada guarismo por medio de un símbolo específico, lo cual obligaría a memorizar un número muy elevado de palabras distintas. Casi todas las lenguas han encontrado una manera de resolver este problema. La base es una simbolización estructurada de los números que tiene aplicación en la lengua y la notificación gráfica. Una base designa el valor cuyas potencias sucesivas intervienen en la numeración, en el entendido de que la potencia es el resultado de la multiplicación de un número por sí mismo. Así, nuestro sistema decimal se basa en 10 y sus potencias. 10 al cuadrado es igual a 100, 10 al cubo es igual a 1000, 10 a la cuarta es igual a 10.000, etc. Esto permite limitar el número de palabras necesarias para contar, pues a partir de la base pueden fabricarse otros nombres por medio de operaciones. Así, en nuestro sistema de base decimal, el número 19 combina mediante la suma la base 10 y el número 9. La gama de números que pueden servir de base es muy amplia. La más frecuente es la base 10, pero también existen las bases 2, 3, 4, 5, 15, 20, 60 u 80, entre otras. En el Viejo Mundo, los sumerios usaban la base 60 y sus potencias, 3600, 216.000, etc. Sin embargo, como se trataba de una base muy grande, usaban de manera complementaria las subbases 10 y 12, obtenidas mediante divisiones de 60 entre 6 y 5 respectivamente.
Estas bases y subbases sobreviven en nuestra sociedad para medir el tiempo, horas, minutos, segundos, así como los arcos y ángulos, grados, minutos, segundos. De ahí proviene también la costumbre europea de vender ciertos productos por docena, los huevos o las ostras, por ejemplo. Existen lenguas como el chino y el náhuatl, en las cuales los numerales se forman sin anomalía a partir de la base elegida. Pero también existen sistemas que presentan anomalías por la supervivencia de sistemas anteriores en la lengua. Tal es el caso del francés. Aunque el sistema numérico actualmente en uso es, en términos generales, de base 10, aún subsiste un sistema de bases 20, en particular los numerales 80 igual a 4 veces 20 y 90 o 90, 4 veces 20 más 10. En francés antiguo estas supervivencias eran más numerosas y daban lugar a designaciones como 320, 3 por 20, o sea 60, 620, 6 por 20, o sea 120, y 720, 7 por 20, o sea 140. Los sistemas productivos. Un sistema productivo es aquel que, mediante una operación, genera nuevos numerales a partir de la base. Las operaciones que con mayor frecuencia suelen aplicarse son la suma, la multiplicación y la resta, como en los ejemplos siguientes. Mediante suma, 19 se dice en español 19, 10 más 9. Mediante multiplicación, 200 se dice en español 200, 2 por 200. Mediante resta, entre los Pawnees de Oklahoma, se dice 17, 3 menos, sobreentendido el 20, que es igual a 20 menos 3. Finalmente existen sistemas que, si bien disponen de una base, no le aplican operación alguna. A este se les llama sistemas improductivos. Los sistemas de numeración amerindios. Nuestros conocimientos de los sistemas de numeración amerindios provienen esencialmente del estudio realizados por Barriga Puente, 1998, sobre una muestra de 344 lenguas y dialectos, pertenecientes a 110 familias lingüísticas diferentes de América del Norte y del Sur. Estas lenguas presentan una gran diversidad en cuanto a las soluciones adoptadas. Las bases. De acuerdo con este autor, las bases presentes en la América indígena son las siguientes: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 40 y 80. Cabe decir que a esta lista Barriga Puente agrega el 100 y el 1000, que las actuales lenguas mesoamericanas tomaron en préstamo del sistema decimal español. La base 2 existe, por ejemplo, entre los Apinayé, familia Ye de Brasil. La base 4 se encuentra en una lengua tupí de la Amazonia, el guaraní de Paraguay. La base 5 es usada por los Chocó de la costa pacífica de Colombia. La base 6 fue adoptada por los misquitos de la costa caribeña de Nicaragua y Honduras. Esta es una base poco común en América. La base 8 es la de los Yuki de Round Valley en California. La base 10 es la más frecuente. La mayor parte de las lenguas de la muestra, 103, es decir, 30% aproximadamente, utilizan solo esta base. Se encuentra, en particular, en la lengua quechua que fue hablada en los Andes por los incas. La base 12 es usada por los Chumash de San Luis Obispo en California. La base 16 se encuentra entre los Yuki de California, que utilizan la base 6 del número 7 al 17 y la base 16 para números superiores a 17. El Yuki es el único ejemplo de base 16 en América. La base 20 es característica de Mesoamérica, de las lenguas del Ártico y de las Antillas. Sus potencias son 400 y 8000.
Con frecuencia, la base 20 se encuentra asociada a los números 5, 10 y 15. En efecto, como ocurre cuando se trata de una base con un valor alto numérico, esta se construye a partir de un sistema de subbases que permiten llegar hasta ella. En este caso, el cuerpo humano brinda un modelo. Una mano con sus dedos forma la subbase 5. Al añadir la otra mano se llega a 10. Al sumar el pie se llega a 15 y con el otro pie a 20. Barriga Puente utiliza el nombre bases para referirse a todos estos números. Por mi parte, prefiero reservar este término para el 20, que tiene potencias, y calificar los otros números 5, 10 y 15 como subbases, debido a que sus potencias no se usan. El 80, utilizado en una lengua mesoamericana de la familia maya, el cachiquel de Guatemala, es una base adicional derivada, a mi juicio, de la base 20. Finalmente, la base 40 es usada por el pomo que se habla en California y lo emplea para formar los números 80, 90 y 100. Barriga Puente no utiliza el concepto subbases, y esto lo conduce a afirmar que ciertas lenguas disponen de una sola base, mientras que otras poseen dos o más. Entre las lenguas monobásicas cita el athabascano de Canadá, de base 10. Una lengua dibásica es el Kuna de Panamá, que posee las bases 10 y 20. La lengua tribásica está representada por el sumo de Nicaragua, que utiliza las bases 5, 10 y 20, y el misquito del mismo país, que emplea las bases 5, 6 y 20. Barriga Puente califica el náhuatl clásico, lengua de los mexicas, de lengua cuadribásica debido a que utiliza las bases 5, 10, 15 y 20. Encuentra un solo ejemplo de lengua pentabásica, el andoque, que emplea las bases 2, 5, 15 y 20. Como acabo de mencionarlo, prefiero considerar que estos sistemas no poseen bases múltiples, sino una base y subbases. Calificaré como sistemas de base 20 a aquellos que, según Barriga Puente, son de bases 5, 10 y 20, y de bases 5, 10, 15 y 20, y de bases 2, 5, 10, 15 y 20. Sistemas productivos e improductivos. Los sistemas improductivos son raros en América, donde solo corresponden a 31 lenguas de la muestra de Barriga Puente, es decir, el 9%. Todos son originarios de la Amazonia. La mayor parte proviene de lenguas del grupo Macro-Y. A título de ejemplo, puede citarse el sistema improductivo del Puri de Brasil, de 3 números, que se enuncia tocando las falanges de los dedos. Otra lengua del grupo Macro-Y, el Xerente, posee un sistema improductivo de 5 términos que se cuentan con los dedos de la mano. Y para designar un número mayor, se utiliza un término que significa muchos. Los Yanomami poseen la secuencia 1, 2, 3, muchos. Todas las demás lenguas amerindias poseen sistemas productivos que representan 292 casos, es decir, el 84,88% de la muestra. Pueden ser productivos mediante suma, multiplicación y resta. Los sistemas productivos que solo utilizan la suma están representados por 10 lenguas, es decir, el 10% de los sistemas productivos. La forma más simple es la suma de la base 2 que usan. Por ejemplo, los Nambiquaguara de Brasil usan 1, Kanaka 1, 2, Aro 2, 3, Alegnac 2 más 1, muchos, Caru muchos. Barriga Puente 1998-67. Otro grupo amazónico, los Aucas del Ecuador, utilizan un sistema simple de suma de la base 2, mediante la repetición.
para designar 10 animales dicen vica, 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 vica. Es decir, 2 carne, 2 carne, 2 carne, 2 carnes. Idem. El segundo tipo de sistema productivo utiliza la multiplicación combinada con la suma. Así proceden 259 lenguas de la muestra, o sea, el 88.69%. Son pocos los casos en los que la multiplicación sirve para formar números pequeños. Esto puede realizarse mediante duplicación, multiplicación por 2, como entre los Wintu de California. Ser Panu 2, 3, o 2 por 3 igual a 6. Ser Awi 2, 4, es decir, 2 por 4 igual a 8. Ibidem 75. Raras son las lenguas que utilizan la triplicación, multiplicación por 3, como la lengua Yuma, que forman el 9 mediante la multiplicación de 3 por 3. Es mucho más frecuente que la multiplicación se use para formar números más elevados, como en el náhuatl, la lengua de los mexicas. Sempoali 1:20, 1 por 20 igual a 20. Omopuali 2:20, 2 por 20 igual a 40. Eipuali 3:20, 3 por 20 igual a 60, etc. El tercer sistema productivo recurre a la resta, combinada con la suma y la multiplicación. Este caso solo corresponde a 3 lenguas de la muestra, el 1.02%. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre los Pawnees de Oklahoma, donde el 17, Tautikaki, 3 menos que 20. 18, Pitkuskaki, 2 menos que 20. 19, Uskukaki, 1 menos que 20. Ibidem 80. La cuarta operación productiva es la división. Sin embargo, no existe ningún caso en América, a excepción de las formas compuestas a partir de términos tomados del español en Mesoamérica. La expresión mitad de 100 designa el 50 en varias poblaciones contemporáneas de México, como en la expresión siguiente que combina el náhuatl y el español. Tlaco 100, Ibidem 85. Por último, el término protracción, formado sobre el modelo de la palabra sustracción, se refiere a la operación que designa un número por su orientación hacia un límite. Hagek, 1982-2007, 2.93. Este sistema productivo, bastante raro en el mundo, está representado en América por ciertas lenguas mayas. Detallaré más adelante su funcionamiento. La distribución de los sistemas de numeración. De acuerdo con Barriga Puente, las grandes áreas culturales de América tienden a adoptar un sistema homogéneo. Así, el Ártico se caracteriza por el empleo de las bases 5, 10, 15 y 20 exclusivamente, lo que en mi opinión puede expresarse como una base 20 y subbases 5, 10 y 15. América del Norte utiliza principalmente 10, 5, 10 y 5. 10 con excepción de las grandes llanuras y California, donde existen lenguas que utilizan bases poco comunes. Los Andes son el ámbito del 10 y del 5. 10. Brasil y Tierra del Fuego reúnen todos los sistemas improductivos y binarios con dos numerales. Y si bien poseen algunos sistemas productivos mediante suma, no poseen ninguno que proceda mediante multiplicación. Finalmente, Mesoamérica se caracteriza por el empleo de las bases 5, 10, 15, 20, según Barriga Puente, lo que, por mi parte, prefiero llamar sistemas de base 20 y subbases 5, 10 y 15. Ver la ilustración 2.1. Esta es la ilustración. Ahora bien.
Sistemas de numeración y visión del mundo. Los sistemas de numeración constituyen verdaderos ejercicios de aritmética que generalizan el manejo de las operaciones a toda una población, independientemente del campo de utilización de los números. Esto en el comercio, los tributos, el ritual o medidas del tiempo. Pero cabe preguntarse si estos sistemas guardan alguna relación con la visión del mundo. Precisamente este tema ha sido abordado por Hadran Mimica, 1988, un investigador australiano que realizó un trabajo de campo en los Ikuaye, una población papú de Nueva Guinea, entre 1975 y 1983. Su obra se esfuerza por relacionar el sistema numérico con la cosmovisión presente en el mito de origen del universo. Entre los Ikuaye, el cuerpo y los dedos constituyen los primeros objetos números, number objects, y brindan un auténtico instrumento para transformar cosas concretas en series abstractas de relaciones numéricas. Los Ikuaye cuentan con los dedos de la siguiente manera: 1, 2, 2 más 1, 2 más 2, mano 5. 5 más 1, 5 más 2, 5 más 2 más 1, 5 más 2 más 2, 2 manos 10. 10 más 1, 10 más 2, 10 más 2 más 1, 10 más 2 más 2, 2 manos y un pie 15. 10, 5 más 1, 10, 5 más 2, 10, 5 más 2 más 1, 10, 5 más 2 más 2, 2 manos y 2 pies o una persona, 20. Con tan solo dos numerales, 1 y 2, y los términos que designan la mano y el pie, los Ikuaye forman subconjuntos: una mano, 2 manos y un pie, 2 manos y 2 pies, que desembocan en la representación del cuerpo humano y del número 20. Y una vez ahí se puede volver a contar con los dedos, otorgando a cada dedo el valor 20. Los 20 dedos permiten llegar así al 400, y así sucesivamente. Lo interesante de este caso radica en que muestra cómo es posible pasar de un sistema binario de dos numerales, 1 y 2, a un sistema vigesimal en base 20, con sus bases 5, 10 y 15, ya que el sistema Ikuaye contiene estos dos sistemas. Pero lo que busca realmente Mímica es establecer una relación directa entre esta manera de contar y el mito de origen de los Ikuaye, Ibidem 75. En un principio, el cielo y la tierra estaban unidos. El primer hombre y creador del cosmos, Omalice, estaba representado por un cuerpo encerrado en sí mismo, con el pene o cordón umbilical en la boca. Cuando Omalice cortó el cordón umbilical, el cielo y la tierra se separaron. Sus ojos se volvieron luceros, sol y luna, y al vomitar creó todas las cosas. Por consiguiente, el punto de partida es un hombre replegado en sí mismo, cuyo cuerpo es simultáneamente el cosmos, una totalidad, una extensión homogénea. Este ser total es también un no ser que cobrará vida mediante diferenciación y multiplicación. Cada una de sus manos produce 5 dedos, como un genitor crea a sus hijos. Para Mímica, la numeración Ikuaye es una construcción mitológica. En otros términos, existiría entre los Ikuaye una homología entre el sistema numérico y el sistema mítico que nombra mitopoeia. El locutor Ikuaye, que puede generar series de números enteros de manera indefinida, un dedo igual a 20, por consiguiente un cuerpo igual a 400, un dedo igual a 400, por consiguiente un cuerpo igual a 8000, etc. Del mismo modo que Omalice crea el universo.
En el cuerpo humano se encuentra lo infinito y la totalidad del cosmos. Por ello, la parte siguiente del libro de mímica trata de la teoría de conjuntos de Cantor, en particular la noción de infinito y de números transfinitos, que según él han sido descubiertos por los Sequoyah. Esta investigación no deja de guardar cierta relación con el material mesoamericano, fundamentado en la base 20, que suele complementarse con las subbases 5, 10 y 15. En náhuatl, el 5 y el 10 se refieren explícitamente a la raíz mano. En ciertas lenguas mayas, la palabra 20 designa al hombre. La cuenta vigesimal llega evidentemente a 400 y 8000. De lo que se trata, por consiguiente, es de contar por grupos, la mano, el pie, es decir, por conjuntos y subconjuntos. En ello, la lógica subyacente es la misma en Mesoamérica que entre los Sequoyah. La obra de mímica es digna de mayor interés, sobre todo si se toma en cuenta que es la única, hasta donde tengo conocimiento, que plantea la relación entre un sistema de numeración y la teoría de conjuntos. Sin embargo, esto da pie a dos críticas. En primer lugar, el autor pasa directamente del sistema de los numerales, obtenido de un informante, al mito de la creación, recopilado en las mismas condiciones, pasando por alto los usos sociales del número. Para tener plena certeza de que los números se usan de determinada manera en una sociedad dada, no es posible conformarse con consignar el sistema de numeración. El análisis debe necesariamente tener en consideración el uso de los números en los distintos ámbitos sociales. Por otra parte, mímica considera que desde el momento en que los Sequoyah utilizan los conjuntos, llegan a las mismas conclusiones que Cantor, en particular al descubrimiento del infinito. Esta aserción ha recibido críticas por parte de matemáticos que asumen que la teoría de los conjuntos de Cantor parte del descubrimiento del infinito y no puede ser comparada con la concepción común de los conjuntos. Como quiera que sea, es indudable que la cuestión de los conjuntos reviste particular importancia en Mesoamérica, como se verá en el capítulo siguiente, dedicado a las modalidades del recuento en la lengua y la escritura.